Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a estudiar el sólido rígido. El sólido rígido no es más que un sistema de partículas donde las partículas están alejadas a una distancia constante. O sea, podemos tomar un sólido y dividir en pequeños volúmenes y cada volumen va a tener una masa y cada masa va a tener su posición. Entonces, de esa manera nosotros podemos hallar el centro de masa de ese sistema de partículas. Lo que podemos asegurar que cada posición va a ser constante, no va a cambiar, no se van a ir moviendo, las partículas no se van a desplazar una respecto a otra. O sea, si se desplazan en conjunto. Nosotros vamos a estudiar el movimiento del sólido rígido en el plano. Creo que del libro es el capítulo... voy a mirar el libro para no mentirles. Del Beer. Y así como les dije también de la unidad anterior, que miren el Foules. En esta unidad también les recomiendo mirar el Foules. A ver, mecánica clásica. El Beer. Está el capítulo 14 de sistema de partículas. 15, un poco el 15, definiciones del 15, no ejercicios. Después el 16 también algunas definiciones y el 17 es lo que estudiamos así, tipo completo. El capítulo 17 sí completo, el capítulo 17 podrían hacer métodos de energía y cantidad de movimiento del movimiento de sólidos en el plano. Que es lo que vamos a estudiar, no en el espacio, porque en el espacio, hija, se va a complicar mucho más. O sea, fíjense que esta es una placa que gira en el plano. O sea, ustedes pueden tener el eje Z acá, ¿verdad? Pero esta placa solamente se mueve así en el plano. Entonces, nosotros podemos tomar un punto P y analizar este punto P. ¿Qué es lo que va a tener igual este punto P con este punto N? Con este punto N, con este punto Q, la velocidad angular. Todos van a girar con la misma velocidad angular. Ahora, la velocidad lineal, fíjense que depende de qué cosa, depende de la posición del vector R. Entonces, la velocidad lineal es omega cruz R, donde omega está en una dirección perpendicular al plano. O sea, B y R están en el plano XY, están en este plano. Pero omega K está en esta dirección. Esto es omega K. ¿Sí? Eso es omega K. Entonces nosotros solamente vamos a ver cómo los sólidos se mueven en el plano y no en el espacio. ¿Sí? Si yo quiero hallar el módulo de B, fíjense que va a ser ¿qué cosa? El módulo de B es igual al módulo de omega por el módulo de R por el seno del ángulo entre los vectores que son perpendiculares. Entonces acá es seno de 90 grados. Mi perro pues es insoportable. Es 1. Entonces me queda B es igual a omega por R.
que es la fórmula que nosotros siempre usamos en física 1. Solamente usamos así, o sea, hay semestres que se me ocurre presentarle a los estudiantes como cinemática vectorial, dependiendo de en qué tiempo estamos, si hay tiempo suficiente, si no nos atrasamos mucho en la clase anterior, les suelo mostrar eh, así, ¿verdad? Para que vean y les sirva para las demás materias después. Bueno, entonces, yo sigo desayunando. Está frío ya mi café, no, rico. R, ¿a qué es igual? R es esta distancia, así. Entonces, esto es X, esto es Y. Por tanto, R al cuadrado es X cuadrado más Y cuadrado. Si queremos reemplazar R, hacemos la raíz y es lo que tenemos en esta expresión que está acá. Bueno. Y acá, a ver si se pueden ver las dos. Sí. Fíjense que las componentes Bx y By donde lo que no colocó acá es el ángulo θ, ¿verdad? Entonces más o menos estaría, si coloco acá, este sería el eje Y, ¿verdad? Este sería el eje X. Entonces si esto es phi, van a tener que, este es el vector velocidad, este verde que está acá. Acá van a tener Bx y acá van a tener Bi, así. Entonces Bx va a ser B seno de phi. Y como está del lado negativo de las X, y después Bi es coseno de phi. Entonces, bueno, ¿qué viene a ser seno de phi? Por la velocidad. Es como que el radio valga la distancia. Fíjense que V lineal pues es omega por R. Entonces va a ser la velocidad angular y el radio va a ser el eje Y. Si yo estoy hablando de la velocidad lineal en X. La velocidad lineal en X es esta. A ver si podemos hacer. Acá voy a hacer otras mis ejes. Este va a ser el eje Y. Hacia acá. Esta X. Este lado va a ser menos X. Entonces Bx está acá. Esta es Bx. Y ¿se acuerdan que tiene que ser perpendicular por esta definición que les di acá? Que era entre estos vectores y esto. Me muestra perfectamente la gráfica, son perpendiculares. O sea, para que el seno sea 90, sea seno de 90 y me dé 1. Entonces yo puedo asegurar que este radio es perpendicular a esta velocidad.
y que la velocidad resultante sea perpendicular a estos dos vectores. Entonces lo mismo se tiene que cumplir acá. Yo ya tengo la dirección y sentido de Bx que está acá. Entonces, también sé que la velocidad angular tiene que quedar así, perpendicular al plano. Entonces, el radio es evidente que tiene que ser una longitud sobre el eje Y. Entonces ahí tengo los tres vectores. El eje Y, la velocidad, y es lo que me va a quedar. Pero me va a quedar parte del vector, ¿verdad? En realidad no va a ser completito este. Sin más. Y lo mismo para la velocidad en Y. Va a ser omega, que me va a quedar ahora la velocidad acá, omega tiene que estar acá, y entonces el radio va a ser el eje X. Para que reproduzca esto. Velocidad angular por radio me da lo que es la velocidad lineal. ¿De dónde se obtiene estas relaciones? Del producto vectorial entre la velocidad angular y el radio. Entonces, así nos damos cuenta que finalmente la velocidad angular es un vector en la dirección K, es un vector que tiene que estar perpendicular al plano formado por los vectores V. O sea, los tres vectores pues son perpendiculares entre sí. Entonces, omega tiene que estar perpendicular al plano formado por V y R. Entonces, V es igual a omega cruz R. A omega lo que no se le pone así, flechita, aunque en algunos libros él le puso. No es nomás muy usual, pero así, omega cruz R. Está en la dirección K. Y esto vamos a usar mucho. Y lo que es común para cada porción del sólido es esta omega. Porque esta omega no depende del radio, sino que simplemente depende de qué era que dependía, cuál era la definición de omega media, velocidad angular media, medía el cambio del desplazamiento angular en la unidad de tiempo. Eso es física 1. Después, omega instantánea es el límite cuando la omega media tiende, el límite cuando delta t tiende a 0 de la velocidad angular media. Y ese límite pasa a ser igual a una derivada. Después, ¿qué otra definición? La aceleración angular media mide el cambio de la velocidad angular instantánea en la unidad de tiempo. Y la aceleración angular instantánea es el límite cuando delta t tiende a 0 de la aceleración angular media. Que esas definiciones de repente en falso y verdadero se les puede preguntar como para tener mayor información, hacer más preguntas, ¿verdad? Pero son conceptos que tienen que en teoría acordarse de lo que alguna vez dieron. Así. Y la unidad de medida de la velocidad es radianes sobre segundos y de la aceleración es radianes sobre segundos al cuadrado. Y ahí comienzan a jugar. Por ejemplo, ¿qué pasa si la aceleración angular es constante? Si la aceleración angular es constante, la aceleración angular media es igual a la instantánea. Y se comienzan a formar las ecuaciones
que son igualitas a las ecuaciones de un movimiento uniformemente variado. Acá sería un movimiento circular uniformemente variado, que para ustedes puede tener radio variable, entonces sería como un movimiento de una espiral, y así pueden ir variándose muchísimas cosas. Bueno, y acá define el momento de inercia. Bueno, vamos a un dibujito a hacer para entender qué es lo que es esto, ¿verdad? ¿A qué se refiere? Tenemos un sólido, así, un sólido cualquiera. Y tenemos un sistema de referencia en el plano. Este es el eje Y, este es el eje X. Ok, y vamos a dividir nuestro sólido así en porciones más pequeñas. Wow. Wow, eso es chiquitito, chiquitito. Entonces, vamos a tener las distintas masas. Vamos a tener la masa 1, la masa 2, masa 3, masa 4. Y cada una va a tener su radio 1, su posición 4, posición 2, posición 3. A mí me gusta mucho, ¿saben? Los que fueron mis alumnos en otra física saben que yo necesito dibujar y que lo que traigo dentro de mi cabeza, transmitirles a ustedes a través de diagramas en lo posible, ¿verdad? Hay veces que bueno, eso se complica, ¿verdad? Pero siempre que sea posible, transmitirle esos conocimientos a través de esquemas, diagramas, tirar un bolígrafo, qué sé yo, ¿verdad? Para que les quede algo en la mente. Entonces tengo las masas y vamos a suponer que como algo, estoy tomando ese mismo dibujo que está acá. En realidad el sólido está así acá en el origen. En mi caso ahí va a estar trasladado. Bueno, pero no importa. Varía un poquito. Y ahí la velocidad. Vamos a suponer que esto está girando así. Gira, entonces si gira hacia ese lado, la velocidad 1, esta va a ser velocidad 2, velocidad 3, velocidad 4. Lo único que es común es lo angular. Todos van a describir el mismo ángulo cuando esto rote. Así por decirle, así. El mismo ángulo, toditas juntas. ¿Dónde era que estaba eso? Acá. Describen el mismo ángulo. La pequeña diferencial ángulo y me va a dar un omega igual para cada punto. Entonces, yo puedo hallar la energía cinética de cada uno. Puedo hacer la energía cinética de 1 a que va a ser igual a 1/2 masa 1 velocidad 1 al cuadrado. Energía cinética de la partícula 2, 1/2 masa 2 velocidad 2. Y así sucesivamente para cada partícula hasta completar todas las partículas 1/2 m n o k, no sé qué símbolo uso, n. Si sumo todo eso,
Entonces me da la energía cinética total del cuerpo, la energía cinética del cuerpo. Y va a ser un medio, y la sumatoria aplico sobre los que tienen subíndice n, ¿verdad? Así. No sé acá que puso i. Bueno, la misma cosa. Entonces, fíjense que esto que está acá es esto. Vamos a usar las letras. Eso ahí, para no confundirles. Entonces, esto es i, i. Así. ¿Y qué pasa con la velocidad? Vimos hace rato que la velocidad era omega por r. Nada más que para cada velocidad i voy a tener una RI. Entonces velocidad 1 omega R1, velocidad 2 omega R2, velocidad 3 omega R3. Entonces omega, como no tiene el subíndice 1, 2 y 3, puede salir de la sumatoria a un factor común y saco. Entonces está acá. ¿Por qué está al cuadrado? Porque acá tengo que poner al cuadrado, o sea, se elevan los dos al cuadrado. Tanto omega como el radio. ¿Sí? Entonces tengo un medio de omega cuadrado. O sea, este es un medio propio de la energía cinética, que sale del teorema del trabajo y la energía, de la integral esa, ¿verdad? Ahí aparecía el un medio este. Omega cuadrado de esta transformación, ¿verdad? Esta relación. Y a la sumatoria del producto masa por posición de la masa al cuadrado, a esto se le llama momento de inercia. Y los momentos de inercia aparecen cuando el cuerpo va a girar, cuando tengo un sólido. Cuando tengo una partícula, la partícula se traslada. Puede rotar también, ¿verdad? Puede rotar, pero su momento de inercia es un medio mr cuadrado nomás, de 1. Para una partícula que después va a aparecer en alguna parte acá del material. Tiene que hablar de eso, sí o sí. Y cumple la función de la masa en la energía cinética. O sea, esto es energía cinética de cada partícula. Un medio, masa, velocidad al cuadrado. Esto es de una partícula, entonces es lineal, con la velocidad lineal. Acá ya me está dando la energía de rotación del sólido. Entonces tiene en cuenta la velocidad angular, que es propia de la rotación, y el momento de inercia. ¿Qué les pregunto? A ver si alguien me puede escribir en el chat. Es una pregunta sencilla, una respuesta sencilla. ¿Cuál es la función de la masa en el movimiento? ¿Qué es lo que hace la masa de cualquier cuerpo, de cualquier partícula? Chicos. ¿Mm? Exacto. O sea, es lo que dice la primera ley, ¿verdad? Que dice que todo cuerpo tiende a permanecer en el principio de inercia, que está relacionado con la primera ley, que cuando la fuerza resultante es cero. Y el principio de inercia está relacionado con la masa, porque la masa es una medida de la inercia. Es como que la masa trata de oponerse al cambio de movimiento.
Entonces, si yo les estoy diciendo que la inercia cumple la función de la masa en los movimientos lineales, la inercia lo que trata es oponerse al cambio de rotación de un cuerpo. O sea, cuanto más inercia tenga, más va a costar poner a rotar a un cuerpo, ¿verdad? Cambiar ese estado. Acá está. Vamos a subrayar eso. Representa la oposición que el cuerpo presenta al rotar sobre dicho eje. La oposición que el cuerpo presenta a rotar. Eso es lo que tendrían que marcar. Y lo mismo dice ahí, porque es lo más importante. De todo lo que los libros pues te traen así muchísima información, ¿verdad? Entonces lo más importante es lo que está escrito ahí en ese párrafo del material. Para sistemas continuos se puede calcular mediante esta ecuación, que nosotros no aplicamos. Los libros de física básica traen algunos ejemplos, trae el de la varilla, creo que trae el del anillo, trae algunos ejemplos que, bueno, ya por el sistema en el cual estamos dando no vamos a ver, pero sí tienen que tener a mano la tabla, ¿verdad? Que te da el momento de inercia respecto al eje de giro. Con respecto a qué eje gira, te va a dar un momento de inercia y ya trae el resultado, o sea, las integrales hechas. En el Beer tomo 1, ahí calcula, pero muchísimo. En el tomo 2 ya usa nomás, ya te hace así tipo un repaso de lo que se dio en Beer 1 y y ya te colocan tablas, ¿verdad? Y nosotros como usamos solamente el Beer 2, porque no hacemos estática, hacemos solamente dinámica, eh, te muestra algunos ejemplos y después ya te da la tabla. Pero todos esos momentos de inercia se calcula con esta ecuación, que es bastante complejo, no es fácil. No es fácil. Bueno, hay veces que vamos a tener que hablar del radio de giro. El radio de giro. Para algunos ejercicios me da el radio de giro. Donde el radio de giro es tanto, te dice. En ese caso, el momento de inercia se calcula por esta ecuación. ¿Y qué representa cada letra? La masa, o sea, M es la masa del cuerpo. ¿Sí? M es la masa del cuerpo. Y K es una distancia, que es la distancia donde una partícula de masa igual a la del cuerpo se ubica. O sea, es como que transformar tu sistema. Esto sería como la posición del centro de masa. Porque vos tenés, supongamos que tenemos un cuerpo así, tipo una raqueta. Entonces, este va a ser su centro de masa. Ese va a ser su centro de masa y el radio de giro que esté acá. Este va a ser O. Entonces por acá va a pasar el eje Z. Quiere decir que acá está el eje Y y gira respecto al eje Z. O sea, su eje de giro es el eje Z. Entonces, ese punto rojo que marqué hace rato es la posición del centro de masa, que ese valor M representa la masa del cuerpo. Entonces, esta distancia es K.
para que su momento de inercia sea igual al dado en la ecuación 4. ¿Sí? Formulitas que vamos a usar a la hora de hacer los ejercicios. Bueno, y ahí calcula las demás definiciones que ya habíamos tenido. H le llama el vir, le voy a poner H. Creo que en el material de lectura aparece como L. Sí, es L. Así, HZ. Y H es la cantidad de movimiento angular o momentum angular. Y el momento angular era el efecto de giro sobre la cantidad de movimiento lineal, y la cantidad de movimiento lineal a P, yo particularmente le llamé L. Así, porque en mi material de lectura es el anterior, pues. Entonces puse así HL. Si son esas ecuaciones las que vamos a usar, va a ser R I cruz L I. Así. Donde L es el producto masa por velocidad, que está acá. R cruz L. Y la velocidad se puede reemplazar de nuevo por la ecuación que ya habíamos visto, donde que para cada VI hay una RI, que es lo que se colocó acá. Bueno, puso en forma vectorial. Si es en forma vectorial, es omega cruz R. Así. Que es lo que puso acá. Velocidad omega cruz R. Esta expresión puede expresarse como sigue, dice. M, M por este. Y después, triple producto vectorial. El triple producto vectorial tenía una formulita que no me acuerdo ahora mismo. Lo que sí que de todo esto es esto lo que sobrevive. Pero después tengo que recurrir a la fórmula, la deducción esa. Creo que era A cruz B cruz C, que era igual a punto B menos, no sé, A punto B, BAP, no sé qué, algo así era la fórmula. Bueno, pero de ese lado viene. Y después algunos se van a anular porque el seno va a ser 0. Entonces te va a sobrevivir solamente esta parte, que es la que a nosotros nos interesa. O sea, que el momento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. La cantidad de movimiento angular es igual al momento de inercia por la velocidad angular. Entonces, no sé si les voy a confundir con lo que les voy a decir, pero fíjense que la cantidad de movimiento lineal era la masa lineal, la masa que se opone al movimiento del cambio lineal con la velocidad lineal. Y es lo mismo que tengo acá. Nada más, esta magnitud nomás es muy compleja. Fíjense que es una componente. Esto acá yo les estoy escribiendo como vector, porque ya es el vector completo, acá no es el vector. Es una componente nomás la que nosotros vamos a estudiar porque solamente estamos estudiando en el plano. Y estamos suponiendo que el eje giro está en la dirección Z. Por eso es HZ. O sea, imagínense una rueda de bicicleta que va girando y que el eje de la rueda de la bici, a ese eje tenemos que llamarle Z. Entonces la altura
es el eje Y, y si nos estamos yendo hacia el norte, bueno, hacia el norte apunta el eje X, ¿verdad? Norte, sur, y hacia el este-oeste estaría el eje Z. La altura es el eje Y. No sé si me entienden. Entonces, esto es momento. Momento. Acá pueden ver la velocidad con la velocidad. Y la masa equivalente al momento de inercia. Entonces yo tengo momento lineal, velocidad lineal, momento angular, velocidad angular. Son equivalentes, nada más que esta h depende también de L. O sea, justamente es de acuerdo al vector posición cómo le hace girar a esta. Yo me suelo imaginar así que es como momento. Acá tengo el eje, ¿verdad? O sea, acá está el eje Z, acá está el eje Y, acá está el eje X. Y acá está L, una L. Entonces R es esto. Y ¿saben qué me imagino? Yo me imagino cada cosa. Lo que me imagino es que si esta es una masita, esto es como una cuerda. Y esta cuerda, ¿qué es lo que está haciendo? Le está tratando de llevar hacia arriba. Pero como está ligado a este sólido, entonces no le puede trasladar. Entonces con esta aplicación de esta cuerda, de esta tensión, lo que hace finalmente que esto gire. Entonces a ese giro de L es que se le llama HZ nomás, HZ. Entonces H es igual a R cruz L. R cruz L. Muchos conceptos nuevos y mucha matemática hay acá. O sea, esta unidad le pido que estudien en serio. Pero en serio, en serio, de en serio. Ah, bueno. ¿Qué dice? Sí, te escucho. Habla nomás. Buen día, profe. Buen día. Profe, yo tengo una consulta entre L y H. H es la posición a girar y L es la posición a moverse A en línea trasladarse en recta. línea. Sí, Ah, gracias, profe. súper bien. Entendiste súper bien. Bueno, acá. Este voy a borrar. Y, esperen que voy a cambiar todito esta parte. No veo. Ah, no, no, no. Sí, 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 sí. Estoy cambiando algunas cosas. Les cambio para que, por cómo ya estudiaron y cómo está en el BIR, estoy poniendo igual que en el BIR nomás. Pues estudiamos del BIR, entonces lo que me faltaría es mirar Foules qué letra les da. Este es H punto, entonces este es momento. Así. Ahí coincide con mi material. No me quedo un poquito ahí. ¿Qué? ¿Qué hincha que sos?
Para que tenga continuidad con esto, pues es. Este de acá está, aparece M, acá está. Esta es la fórmula que nombran el siguiente material, pues. Donde esto es momento. Que casi no hicimos ejercicio en sistema de partículas. Y pues se usó para las definiciones y todas esas cuestiones. Para eso se usó. Porque momento es R cruz F. Acá tiene que estar antes de esto. R cruz F. Momento es R cruz F. Y ahí vamos otra vez al material de lectura de ahora. Cuerpo rígido. Pedile allá aquí, hijo. Yo no puedo. Y acá. Vamos a hacer acá. Nosotros de la unidad anterior sabemos que el momento de una fuerza es igual a h punto. Eso es lo que vimos recién en el material anterior. ¿Y h punto qué era? La derivada de h con respecto al tiempo. ¿Pero a qué es igual h? H, ahí está ahí arriba, es igual a I por omega. Sabemos que solamente en el plano, en la dirección de z. Entonces decimos, bueno, el momento, que el momento no se olviden que es R cruz F, que el momento es lo que hace rotar por la acción de esta fuerza. Entonces, donde hay H, coloca I omega. Como el momento de inercia no depende del tiempo, es igual, o sea, el momento de inercia es dependiente del eje giro nomás. No cambia al cambiar el tiempo. Puede salir de la derivada. Entonces, aquí inventé ahí. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo, que era igual. Las primeras definiciones. La derivada de la velocidad angular con respecto al tiempo es alfa. ¿Dónde estaba mi deducción? Acá está. Entonces, ¿esto qué es? Esto es I por alfa. Esto es, evidentemente, una vez más, en la rotación. Alfa es una aceleración. Esto corresponde a lo que hace la masa en los movimientos de traslación. Entonces, ¿esto qué viene a ser? Si comparamos, bueno, si comparamos con el movimiento lineal, esto es masa, aceleración, entonces esto sería lo equivalente a la fuerza. Entonces, esas equivalencias son las que tienen aquí. En esta tabla, ya le puso el profe así. Espectacular está esa tabla, porque ya vengo en un minuto. Ya.
Muy bueno ese patrón. Ya volví. Bueno, entonces, si hablamos en la traslación, tenemos cantidad de movimiento lineal y en la rotación tenemos cantidad de movimiento angular. Entonces, ¿qué ecuaciones cumplen para cada tipo de movimiento? Acá la fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento lineal y acá el momento de una fuerza es la derivada de la cantidad de movimiento angular. En la traslación lo que tenemos es energía cinética y en la rotación la energía de rotación, cinética de rotación, es I por omega cuadrado. Bueno, y acá en esta parte del material de lectura le está hablando del momento de inercia y la tabla depende de la masa del cuerpo y la distribución con relación al eje giro, que es lo que les dije. Entonces esa tabla, hacen clic sobre esto y les va a llevar a una tabla que se encuentra en cualquier libro de física, se encuentra esa tabla. Teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos o el teorema de Steiner la tabla que les habla en el material, o podemos ver acá, acá hay algunos momentos de inercia de una varilla delgada. Nos da estos momentos, pero con respecto al eje y el eje que pasa por el centro de masa. Fíjense que acá está esta placa y el eje de giro es el eje Z. Perdón, el eje X le llamo acá, para nosotros lo que siempre era Z. Entonces, este va a ser el momento de inercia que nosotros le vamos a utilizar. Porque el momento de inercia pues depende con respecto a qué eje gira, va a cambiar. Pero nosotros consideramos con respecto a uno de ellos nomás. Si consideramos este disco delgado, este es el centro y que esto gira así. Entonces va a ser este el que vamos a usar. No vamos a usar estos dos. Estos no vamos a usar. Vamos a usar este nomás. Porque vamos a imaginarnos que funciona como una rueda. Para tener estos momentos de inercia quiere decir que está girando así. No con su movimiento natural, por decirle. Entonces, estas tablas están hechas y sus momentos de inercia, con respecto a los momentos de inercia que pasan por, con respecto a los momentos de inercia, teniendo en cuenta el eje que pasa por el centro de masa. Si la partícula gira respecto a cualquier otro eje, entonces ahí tenemos que irnos al teorema de Steiner. Entonces acá, en realidad, voy a cambiar un poquito este dibujo. Vamos a borrar. No, más oscuro ya es. Un marrón. Un marrón. Este es lo que hay que borrar acá. Que no se entiende. Vamos a suponer que esto también. Así. Lo que podemos ponerles así con puntitos. Ahí. Y este que sea G'. Acá ustedes tienen este eje y este eje por dónde pasa por su centro de gravedad, por el punto G. Que yo puedo calcular su inercia, su momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa.
Entonces yo ya tengo en la tabla, voy a tener el momento de inercia respecto al centro de masa. ¿Qué pasa si yo necesito hacer girar a mi cuerpo respecto a otro eje? Pero lo ideal es que este eje sea paralelo al eje que pasa por el centro de masa. Tienen que ser paralelos. Entonces yo veo la distancia entre ellos, la distancia perpendicular. Así. Si yo sumo la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado, eso me da el nuevo momento de inercia. O sea que el menor momento de inercia que nosotros podemos tener es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa. Si hallamos el momento de inercia con respecto a cualquier otro eje paralelo, le voy a sumar el factor md cuadrado. Entonces va a aumentar el momento de inercia. ¿Y cuándo vamos a usar eso? Bueno, hay veces que podemos tener una varilla así y que el eje de giro pase acá justo por la mitad con respecto a este eje. Entonces esto está rotando así. Pero otras veces podemos querer hacer girar la varilla con respecto a uno de los extremos. Entonces este va a ser el eje de giro. Acá ya tengo que aplicar el teorema de Steiner. Y acá está la ecuación. Y acá hay un ejemplo. Que vamos a, o sea, es un ejercicio resuelto. Dice, una varilla de longitud L y masa M rota sin fricción en torno a un eje que pasa por un punto situado a un tercio, un punto situado a una distancia igual a un tercio de L, de uno de sus extremos. La misma se suelta en la posición horizontal desde el reposo. Se pide determinar la aceleración angular inicial y su velocidad angular cuando la misma esté bueno, vamos a ver en dónde. Algo le falta eso. Entonces, un tercio de sus extremos. Este es el extremo. Acá tenemos un tercio de L. O sea, acá hay un tercio de L. Acá está el eje de giro, el peso, acá está tita, y esto creo que yo les mostré, creo que le hice un pequeño videito en las primeras clases porque la normal apunta así. Bueno, mucho no nos interesa ahora porque esto no va a generar momento. Entonces parto de la expresión que momento neto es I por alfa. O sea, momento neto o la sumatoria de todos los momentos es I por alfa. Pero el momento de una fuerza es R cruz F. Y su módulo es R por F por el seno del ángulo entre los vectores.
Esas son las fórmulas que tenemos que manejar. Nosotros sabemos que momento neto es la suma de todos los momentos. Tenemos que ver todas las fuerzas que actúan sobre esta varilla. Este es el eje. Como el eje está haciendo una fuerza sobre esta varilla, acá hay una fuerza de reacción. Que como vamos a calcular el momento con respecto a este punto, esta fuerza no va a ejercer momento. La que va a ejercer momento va a ser solamente la fuerza peso. Entonces digo, de este lado tengo la suma de todos los momentos, a la izquierda. A la derecha, la sumatoria de todos los momentos tiene que ser igual a I por alfa. ¿Cuántos momentos voy a tener acá? ¿Cuántas fuerzas voy a tener? Porque para cada fuerza yo voy a tener un momento. En realidad voy a tener dos momentos. El momento de la fuerza normal y el momento de la fuerza peso. Que son dos fuerzas que están actuando sobre esta varilla. Siempre se dibujan las fuerzas sobre la varilla. Como vamos a calcular el momento con respecto a un punto, que va a ser el punto O, que le llamé acá O, R es la distancia al punto O. Como M ya está sobre O, el brazo de la normal va a ser 0, o sea, R va a ser 0. El vector posición va a ser 0. Por eso es que al sumar todos los momentos, que tendrían que ser 2, más la fuerza normal por el brazo, por el seno del ángulo. Entonces este es 0. Por lo cual todo esto se hace 0 y me queda solamente esta parte. Y bueno, acá hay que calcular un poquito. Entonces va a ser peso, que es la fuerza, por R, por el seno del ángulo. Y esta parte es la que tenemos que hacer la deducción y ese es lo que cuesta hacer. Peso es masa por gravedad. No hay problema con eso. Ahora lo que tenemos que hallar es esta parte. Esta distancia, ¿a qué es igual? Porque acá está R. Esta R que les digo acá. A ver, ¿con qué color voy a poner? Con amarillo para que se vea, digo yo. R o D, D le puse el profe. ¿A qué es igual esta distancia? Sabemos que, a ver, acá, voy a agrandar, voy a hacer chiquitito mi lápiz. Esta distancia es 1/3. ¿1/3 de qué? De la longitud. Y justo acá a la mitad, no se ve, voy a hacer con amarillo, y se ve mejor. Todo esto es 1/2 de qué? De L. Y ahí tendría que salir que esta distancia es 1/6, ¿verdad?
1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Sí, 1/6 de L. Así. Entonces, esta distancia, que es 1/6 de la longitud, por el seno del ángulo entre los vectores, que viene de esta fórmula nomás, de la fórmula de momento, que es el módulo de un producto cruz. Quiero. No, quiero. Mamá, ¿puedo ver otro video? Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es... Anda a la pieza, a la pieza, anda, a la pieza. Sin tele. Sí, a la pieza, en la cama. Acá no haga ruido. Bueno, y ahora lo que nos falta es calcular este momento de inercia, porque no está girando respecto a su centro de masa, sino que está girando con respecto a un eje trasladado. Este momento de inercia, entonces, ¿a qué va a ser igual? Según el teorema de Steiner. Va a ser I del centro de masa más m de cuadrado. Y del centro de masa, una varilla, creo que era 1 sobre 12. Sí, acá abajo está. ml cuadrado más m. Y esta distancia es el 1/6 que hallamos recién. 1/6 de la longitud. Y va a ser 1 sobre 36 más 1 sobre 12, ¿verdad? ml cuadrado. 1 sobre 12 más 1 sobre 36, 1 sobre 9, ml cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que colocar acá? Y acá está mal. Este tiene que ser de 90. Para que acá me dé 1. Y si es seno de 90, ¿qué era que pedía? Se pide determinar la aceleración angular inicial. Y cuando es inicial, fíjense que el peso está acá. El peso está acá. Y el ángulo con respecto a R, que R estaría acá. Este ángulo es de 90 grados en la posición inicial. Porque es lo que pide. Se pide determinar la aceleración angular inicial. Entonces es para θ igual a 90. Para que entiendan esta ecuación. Entonces me queda esta expresión que está acá. Eso es alfa. Y para hallar la velocidad angular, lo que nos conviene es hacer por energía. Entonces analiza la energía, qué energía tengo acá en el punto A y qué energía voy a tener cuando la varilla está en la posición B. Siempre tenemos que analizar qué sucede con la posición del centro de masa. Para eso hinchamos tanto en la unidad anterior, que les dije que la unidad anterior
es interesante, da muchos conceptos, pero lo que más profundizamos o lo que más se ve es lo relacionado al centro de masa, ¿verdad? Porque es lo que es el concepto que necesitamos para esta unidad de sólido rígido. Entonces, si miramos esta ecuación que está acá, esto no es más que tomar como sistema de referencia que, a ver, para que coincida con lo que él hizo. Ah, sí, acá tomó. Este va a ser mi sistema de referencia. Ahí está. Ese va a ser mi sistema de referencia, mi SR. Entonces, si se suelta la varilla desde esta posición, solamente va a tener altura. Va a tener una altura que va a ser igual a, ya habíamos calculado esto, ¿cuánto era? Un sexto, ¿verdad? Un sexto de la longitud. Entonces, cuando el centro de masa llegue acá, en el punto B, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener energía cinética. Entonces acá arriba tiene energía potencial y acá va a tener energía cinética. Energía potencial en A, energía cinética en el punto B. Entonces, esta es energía potencial. Y aquí en el punto B va a tener energía cinética que van a ser por sistema de conservación, no hay rozamiento, entonces la energía mecánica permanece constante. La energía potencial en A tiene que ser igual a la energía cinética en B. La energía potencial en A, ¿qué es? ¿Qué dice? Cualquier cosa tuvo. Acá es mgh es igual a un medio inercia por omega cuadrado. Estoy mirando nomás. L sobre 2. No coincido con lo que puso acá el profe. No estoy de acuerdo con esta distancia. Para mí esta distancia tiene que ser esta nomás. El centro de masa se traslada hasta acá. Hace esto. Para mí tendría que ser un sexto nomás. Un sexto de L. Porque está girando con respecto a este punto.
sería solamente A. Un sexto para mí sería acá. Entonces simplifico acá. Y acá me va a quedar 3. Este se va con este. Y acá me va a quedar 3. Este se va con este. Entonces va a ser 3G sobre L, raíz de eso. Así me quedaría a mí. Porque pondría un medio acá si está girando con respecto a un extremo, pero no está girando con respecto a un extremo. Entonces no tiene que ser un medio ahí, tiene que ser un sexto. Porque es lo que se movía nomás. Acá nuestro esquema está súper bien hecho. Y eso, y hasta ahí llegamos ahora. Me falta explicarle la segunda parte. Y la actividad sumativa, me voy a mí un ratito, nuestra aula. Acá está nuestra aula, extender sesión. Nuestra actividad sumativa va a quedar para poder hacer el próximo miércoles clase, el 16. 16 tendría que ser lunes, sí. Nosotros vamos a tener clase el 11 de nuevo, teórica. 16. Ahí nos queda hacer... Entonces ahora voy a planificar eso, voy a hacer mi guía de actividad. Nos va a quedar esta segunda parte que también es muy importante. Porque ahora lo que vimos es cuando gira alrededor, el sólido gira alrededor de un eje fijo. Entonces, sigan mirando todo el material. Igual la semana que viene tenemos que hacer Lagrange, pero Lagrange tiene muchos videos ahí. Videos que me senté a hacer de esta parte de sólido rígido, lo que no hay mucho. Pero Lagrange está... Tipo, me tomó muchísimo tiempo hacer esos videos. Uno de ellos nomás justo en la fórmula final tiene error, pero si ustedes se van copiando van a ver que fue error de tipeo mío. Tipo, me comí un cuadrado y ahí me fui a la B. Falta analizar esta parte y hacer ejercicios. Entonces, pero tenemos que hacer más ejercicios de esto. Hay que hacer ejercicios del libro. Y los de Lagrange tienen 2 ejercicios en forma de video. Entonces voy a hacer un repaso del material de lectura de Lagrange, pero los ejercicios van a quedar a cargo de esos videos y vamos a hacer más videos así en vivo y en directo. Porque la mayor cantidad de ejercicios es de sólido rígido que de Lagrange, pero Lagrange vale también puntos. Es muy difícil nomás Lagrange, muy difícil. Entonces yo hice videos para que vean y vean los alumnos una y otra vez. Ok. Entonces dejamos hasta acá la clase y el próximo miércoles nos encontramos para hacer lo segundo. Hagan que no los ejercicios del aula en la semana, practiquen. Es la última unidad difícil que tienen. Después viene vibraciones y esa parte ya es teórica, es para falso y verdadero. Bueno, nos vemos chicos, que estén bien. Profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Gracias, Hasta luego, profe. profe, cuídese. Igual ustedes, cuídense mucho.